esto, pues hay que repetir la compactación, no se procede con el pago mientras no resuelvan ese tema. Entonces, ahí ese es un dilema y una discusión cotidiana en este tipo de proyectos. Entonces, para saber si estamos en esta zona o no estamos en esta zona, pues es lo que debemos ahora realizar, el control de la compactación. Por tanto, decimos, después de realizar la compactación en campo, siempre es necesario verificar si con ello se logran los fines propuestos. El fin propuesto es entrar en esa zona, en ese rango aceptable de peso unitario seco, ¿verdad? Ese es el fin propuesto, en realidad. Cuando yo llegue ahí, pues, entonces diré, estamos correctos. Para lo cual, dice, se hace uso del grado de compactación. Se introduce un nuevo término, ya denotado por la letra R mayúscula, que recibe el nombre de grado de compactación. Y este grado de compactación, básicamente, pues se la define con esta ecuación. El grado de compactación R va a ser igual a la densidad seca en campo, la que hemos obtenido en campo, y la dividimos entre el peso o la densidad seca máxima del laboratorio. De hecho, este dato ya es un dato conocido. Conociendo estos dos valores, pues verificamos si este grado de compactación pues se acerca a las especificaciones del proyecto. Por ejemplo, ¿cuánto hemos hablado nosotros ayer? Hemos dicho, pues, generalmente se encuentra entre el 90% y el 95%. Valores más encima de esos, pues seguramente se verán simplemente en proyectos que tengan una importancia elevada. Pero seguro que este rango es el que más se maneja en realidad. Entonces si conseguimos o verificamos que esto se comprueba, pues entonces decimos esto está de acuerdo a las especificaciones y cumple las condiciones. Por tanto, para ver este detalle, pues noten que simplemente necesitamos conocer la densidad seca en campo. Si nosotros conocemos la densidad seca en campo, pues simplemente la dividimos entre esto y la multiplicamos por 100 y tenemos en porcentaje ese grado de compactación. O sea, no es nada complicado. ¿Dónde está lo complicado? O tal vez no utilizaría ni siquiera el término complicado, sino ¿dónde está el detalle? Deberíamos de decir. En determinar el peso unitario seco en campo. Este es el detalle. Si nosotros determinamos eso, pues el problema está resuelto. Por tanto, dice, para generalmente un procedimiento recomendable que se va utilizando es este el que se describe acá. Dice, en laboratorio determinamos la densidad seca máxima y el contenido de humedad óptimo, la curva de compactación. Por tanto, vamos a tener este dato acá. Listo. Luego realizamos el procedimiento de compactación en campo, todo lo que hemos hablado el día de ayer, con los métodos que hemos visto, por cualquiera de los 4 métodos que hemos mencionado. Seguramente le aplicaremos un número de pasadas n, no sé, dependiendo del equipo, del material, etc. ¿Verdad? Entonces, se aplica aquello. Una vez que hemos hecho aquello, pues acá viene el punto principal donde debemos hacer el control de la densidad alcanzada en el terreno. Y eso significa que debemos determinar, en realidad, este punto tercero de acá, pues se resume seguramente en determinar este valor, la densidad seca en campo. Y ahí viene seguramente los distintos procedimientos que uno cuenta en el medio, ¿verdad? Entonces, desde los más básicos hasta los más, tal vez, complicados, no son complicados, completos o sofisticados, no sé el término, pero ya hay métodos mucho más avanzados en realidad, que nos dan estos datos a veces en cuestión de minutos, simplemente, ¿ya? Sin embargo, en la práctica actual, pues seguimos manejando las metodologías clásicas que se han venido manejando a través de los años. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ahora, a partir de este punto. Entonces, dice, en este caso, para determinar el peso unitario en campo o la densidad
en la zona compactada en realidad, ¿verdad? O acá estamos hablando de un terraplén, pero puedo decir en la zona compactada, que generalmente pues lo recomendable sería que sea el hoyo más o menos del espesor de la zona compacta, ¿ya? Y determinar el peso del material excavado como dedo. O sea, me refiero a esto. Si yo tengo un terraplén que tenga un espesor de este tipo, pues dice, en este caso yo he compactado todo este espesor con mis procedimientos en campo y dice, para determinar esto debemos realizar un hoyo por acá. Y mejor si trato de llegar hasta toda la zona compactada, ¿verdad? Y de hecho de acá vamos a sacar seguramente toda la muestra de suelo que tengamos. Y esta muestra de suelo que vamos a extraer de este pequeño orificio realizado en la zona compactada, pues hay que determinar el peso. ¿Cuánto equivale este peso de acá? Eh, Siguiente paso, pues a partir de excavar y extraer esto, pues dice, debemos determinar ahora el contenido de humedad del material extraído, como siguiente paso. Entonces, en ese mismo instante, una vez que esto ha sido extraído de acá, pues debo determinar el contenido de humedad acá en campo mismo, sin necesidad de llevar al laboratorio, nada. Debemos determinar inmediatamente ahí el contenido de humedad, que eso es importante. ¿Ya? Entonces, ya vamos obteniendo dos datos, el peso, el contenido de humedad, y ahora, pues el punto 3 consiste en que debemos realizar la medida del volumen, en este caso, del hoyo excavado. O sea, ¿cuál es este volumen que representa acá? O sea, ¿qué volumen estaba ocupando este material que ha salido de acá, en otras palabras? ¿Verdad? Entonces debemos determinar ese punto. Y para determinar este volumen de acá, pues existen distintos métodos en realidad. El procedimiento de manera es general, pero para determinar el volumen del hoyo, pues existe en realidad varios métodos. Ya entonces, vamos a poner acá, existe varios métodos. Ahí existen varios métodos. Sería interesante que hagamos un listado de esto, seguro lo vamos a hacer más adelante, pero nos vamos a abocar exclusivamente al. Ya, entonces, ese es el tercer paso que debemos realizar. Cuarto paso, pues ya conociendo en este caso estos valores, seguramente, dice, podemos determinar el peso específico del material y en estas condiciones, conociendo este volumen y todo, seguro que esto resulta simple. Si conozco el volumen, conozco el peso del material que ha salido del hoyo, pues la relación en este caso del peso unitario, pues va a ser igual, en este caso va a ser húmedo, va a ser igual al peso que ha salido, que representa todo este material, sobre el volumen que este material ocupaba, o sea, el volumen del hoyo en este caso. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a poner W sub H. Entonces con eso, este cálculo en realidad ya es simple. Como siguiente paso, pues podemos indicar que como paso 5, que debemos obtener el peso específico seco de la zona compactada. Si ya conozco este valor y este valor, pues seguro que sí es fácil determinar el peso unitario seco. Entonces digo, del peso unitario seco, la ecuación que seguro ya debemos tenerlo en la cabeza siempre, va a ser igual a la relación del peso unitario húmedo sobre 1 más el contenido de humedad. Entonces ahí tenemos, ok. Y con esto, pues esto ya recibiría el nombre de peso unitario en campo, ¿verdad? Y que es el dato que estamos buscando. Entonces, con esto ya tenemos ya listo todos los datos para reemplazar en el grado de compactación, en la ecuación de grado de compactación y verificar si esto está correcto o la compactación ha sido realizada adecuadamente, ¿verdad? Entonces, no es nada complicado el realizar este procedimiento. Entonces, si repetimos, excavar un hoyo,
registrar la masa que sale, determinar el contenido de humedad de esta masa que sale, medir el volumen del hoyo, calcular el peso unitario del material y finalmente el peso unitario seco en campo. ¿Verdad? No es nada complicado. Sin embargo, el detalle está en este punto. Entonces, en este punto tal vez lo vamos a desarrollar todavía ahora un poquito más para ver cómo se determina el volumen del hoyo en esas condiciones. Hasta este punto, ¿hay alguna duda? Bien, como no hay, vamos a continuar acá y pues entonces vamos a empezar a hablar de uno de los métodos. Acá estoy hablando en realidad del primer método, la voy a poner acá como el método 1 y simplemente voy a hacer mención a que estos métodos, como les decía, pues están dirigidos a determinar el volumen del hoyo o del hueco realizado en la zona compacta. Ese es el punto. Estos métodos nos ayudan a determinar este volumen. Sin embargo, no es el único método. Por ejemplo, podemos anotar un segundo método acá. Esto lo voy a borrar luego. Pues existe el método del globo de hule. Ese es el segundo método. Pues no es tampoco el final, sino que hay otro método todavía que podemos mencionar, el método de reemplazo de agua. Hoy tenemos otro método. Finalmente podemos mencionar, por ejemplo, ahora el densímetro nuclear. Y seguro que ahora ya están apareciendo inclusive nuevos equipos muy parecidos a estos, como el, el GeoGauss, por ejemplo, es otro método que también ya nos está proporcionando directamente la densidad. Entonces, noten que hay varios, varios métodos. Sin embargo, entre los más utilizados, pues principalmente son estos tres de acá. El cuarto, pues para utilizar el cuarto, de hecho este método 4 que hemos apuntado por acá, pues nos da no solo la medida del volumen, sino nos da directamente, sin necesidad de hacer mucho trabajo, pues nos da directamente el peso unitario seco de campo buscado. El único inconveniente que tiene este método es que, como su nombre bien lo dice, pues es un método nuclear, un densímetro nuclear, por tanto, para el uso de esto, pues hay que estar muy bien protegidos y muy bien entrenados. Y por otro lado, el equipo mismo, pues tiene un costo elevadísimo, ¿verdad? Entonces, por eso es que en nuestro medio, en realidad es muy, muy, muy raro que se pueda ver. Solo sé yo de una empresa que ha utilizado en nuestro medio este método, porque estaba realizando trabajo en un tramo bastante largo. Sin embargo, estos otros métodos son los más prácticos que se realizan. Este tal vez es el que más se utiliza. Esto se utilizaba anteriormente, ahora un poco ha dejado de utilizarse el método del globo de hule. Y el método de reemplazo de agua es un método que es similar al del cono de arena, con el mismo principio, con la única diferencia de que se utiliza agua para medir el volumen, en este caso el del hoyo, y esto es mucho más aplicado para suelos en realidad gruesos, entonces como las gravas y las arenas con gravas. ¿Ya? Entonces, obviamente hay que saber cuándo utilizar todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos una serie de métodos que ahí podemos nosotros remarcar. Sin embargo, ahora para fines académicos, pues, que ahora nosotros estamos revisando en este punto, pues vamos a simplemente ver el método más utilizado, que es el método de cono de arena. Ya vamos a tratar de hacer una descripción
un poco detallada, ojalá podamos llegar a ese objetivo, pero en todo caso, siempre mi recomendación es de que con todo lo que veamos acá, pues ustedes puedan ir al texto y poder revisar también un poco más a detalle los procedimientos que describimos acá. ¿Ya? Entonces, bien, sin embargo, vamos a desarrollar o hablar un poco de en qué consiste este cono y cómo se lo realiza el ensayo en particular. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hablar de una cosa. Primero vamos a hablar del equipo que se utiliza en este ensayo. En realidad, corresponde a un ¿ya? El cono de arena, con objetivo de medir la densidad seca en campo. Ese es el objetivo. Para aquello, dice, pues se necesita, por ejemplo, una placa base de este tipo. Es una placa cuadrada que tiene un círculo o un orificio en el centro. Podemos obtener en el mercado pues distintos tipos de conos, por ejemplo, en función al diámetro, conos mucho más pequeños, conos un poco más grandes, medianos, etc. La variación seguramente va a depender de la necesidad del proyecto. Entonces uno selecciona el que necesita. Estos conos, en realidad, observen, estos conos tienen una particularidad. Acá tienen una pequeña válvula, observen acá, es una pequeña válvula en ambos casos, pues que lo que hace es como que permitir el paso de acá, es como una llave de paso, que si uno lo gira la perilla, pues lo cierra el conducto, y si gira al otro lado, pues abre el conducto. Entonces simplemente cumple esa función estas válvulas de acá. Adicionalmente, observamos que este cono pues está unido, en realidad se encuentra unido a un bote, ¿ya? Que un bote que por lo general es un bote de material tipo plástico y que permite la visualización en el fondo o al fondo del recipiente. Ya entonces acá tenemos bote más cono, el cono y una placa base. ¿Qué es lo principal? Los elementos principales de, eh, para este ensayo. Otro elemento principal que se utiliza, y por eso viene el nombre cono de arena, en realidad es una arena muy particular. Observemos acá, obviamente la fotografía es clara en este caso, pues es una arena bastante uniforme, ¿verdad? Es una arena que se utiliza en el ensayo, ¿verdad? Pero debe cumplir esta arena ciertas condiciones. Generalmente esta arena en los textos y la bibliografía la conocen como, por ejemplo, arena de Ottawa, simplemente así viene definido. Sin embargo, la característica particular de esto es de que sea una arena denominada 30-20. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que dice que debe pasar el tamiz número 30, debe ser un material que pasa el tamiz número 30 y es retenido en el tamiz número 20. No, perdón, entonces es 20-30 en realidad, ¿verdad? Es al revés, ¿ya? Pero la idea es que se entienda, ¿ya? Entonces, retenido en el tamiz, perdón, pasa el tamiz número 20 y retenido en el tamiz número 30. Esas son las condiciones. Entonces, por otro lado, este material dice debe ser, pues, las partículas deben ser redondeadas, o sea, de este tipo. Así, no pueden ser partículas con aristas, como más o menos de esa forma. Tienen que ser redondeadas. En realidad es un requerimiento que nos exige la normativa que controla este ensayo. ¿Ya? Entonces, la arena también debe ser seleccionada. Y además debe estar completamente seca. Entonces, acá es una arena seca, siempre. Bien, ¿cómo inicia el ensayo? Y voy a aprovechar esta figura en realidad para poder explicar en realidad cómo inicia el ensayo. El ensayo inicia en realidad no en campo directamente, sino que más bien inicia en laboratorio. Empezamos en laboratorio, en labo, vamos a poner acá, iniciamos el ensayo. ¿Con qué iniciamos en laboratorio este ensayo? Con un proceso de
calibración. Entonces, acá, bueno, generalmente el procedimiento la llama o la denomina como un proceso de calibración. Vamos a poner acá, calibración. ¿En qué consiste este proceso de calibración? En realidad, en que nosotros salgamos del laboratorio ya con unos datos iniciales, unos datos de partida que vamos a seguramente utilizar a efectos de cálculos numéricos, ¿ya? Y en este punto de calibración, una primera cosa que debemos calibrar, por ejemplo, es la densidad de la arena. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues dice, nosotros como primer paso en laboratorio, debo determinar la densidad seca, obviamente si es una arena seca, va a ser seca de la arena. Entonces vamos a poner acá, de la arena. Entonces, este dato debe ser ya determinado en laboratorio, debe ser un dato conocido de este material. ¿Cómo se la determina eso en laboratorio? Pues seguramente vamos a utilizar algunos moldes, generalmente se utilizan nuestros mismos moldes Proctor, y lo que hacemos es como que tenemos controlado el volumen del molde, pues introducimos esta arena sin generar ninguna presión ni vibración al recipiente, la dejamos llenar por acá y luego registramos cuánto de material, cuánto de masa en realidad ha ingresado en este material y la dividimos entre el volumen del molde y obtenemos esta densidad seca, ¿verdad? Fácil. Y este procedimiento, como estamos hablando de una calibración, se la repite por lo menos 5 veces. Debemos repetir este procedimiento 5 veces y el promedio de esos 5 valores pues va a resultar como el dato ya calibrado de mi arena que voy a utilizar en este ensayo de cono de arena. Eso es lo primero que realizamos como calibración. Segunda calibración que debemos realizar y necesario, pues es la siguiente. La segunda cosa que en laboratorio se realiza es calibrar qué cantidad, en realidad, qué cantidad de arena, de esta misma arena que voy a utilizar, pues va a ingresar en este cono, en todo el espacio. Debo determinar esa cantidad de masa de arena que va a entrar en el cono, que generalmente se la conoce como MC, masa que llena el cono, la masa de arena que llena el cono. Por tanto, dice, este valor debe ser determinado también en laboratorio con esta arena que vamos a utilizar en campo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se realiza este procedimiento? Pues es un procedimiento muy similar al que hemos utilizado acá, ¿verdad? Al molde para determinar la densidad, con la única diferencia que en este caso nosotros pues utilizamos el mismo cono, introducimos la misma arena, en este caso en el bote, una gran cantidad, y con ayuda de una placa de vidrio, pues la dejamos en esta misma posición y luego abrimos la válvula. Esperamos un par de minutos, no generamos ninguna, en este caso, vibración, y esperamos que la arena que está en el bote pues empiece a llenar todo el cono. Entonces, una vez que ha pasado un determinado tiempo, cerramos la válvula, retiramos el bote y el cono, y pues como está en una placa de vidrio, en realidad la arena pues va a quedar seguramente toda sobre la placa. Y luego retiramos esta arena y la pesamos en realidad en una balanza y vemos cuánto de masa eso representa. Este procedimiento nuevamente se repite al menos 5 veces en el laboratorio y el promedio pues va a resultar como la masa que llena el cono. Entonces, ahí tenemos una segunda calibración, o sea, un segundo dato ya conocido de laboratorio. Finalmente, pues podemos determinarlo como un punto 3 de esta etapa de calibración, pues vamos a registrar una masa más. ¿Cuál es esa masa que vamos a registrar en este punto? Pues va a ser la siguiente. Vamos a llenar con esta arena nuestro bote que vamos a utilizar en campo.
y la vamos a llenar completamente. Va a hacer que se llene completamente con esta arena. Ya vamos a suponer que esto representa que la arena está llena. Y cuando la arena está llena, pues entonces vamos a realizar el registro, en realidad, de la masa. La voy a poner grande y la voy a poner en, perdón, masa del bote, ¿ya? B va a significar el bote, entonces ahí está, más la masa del cono, que debe ser seguramente también registrado, más el cono. Ay, perdón, si se me ha ido feo, guárdeme. Bien, entonces acá la masa del bot más la masa del cono, y como hemos llenado la arena, pues entonces más, en este caso, la arena. Ahí tenemos. Este debe ser un dato registrado en laboratorio. A esta masa la vamos a llamar, por ejemplo, masa inicial, por tanto le vamos a poner solamente a título de identificación, la vamos a poner M sub 0, para no escribir todo esto en realidad. Entonces vamos a decir que la masa sub 0 debe ser definida en laboratorio, y esta masa sub 0 pues va a representar a la masa del bote más la masa del cono más la masa de arena que está dentro del bote. Entonces ese es M sub 0. Con todos estos datos, pues ahora puedo pasar a realizar el ensayo en campo. Estos ya son mis datos de entrada que me van a servir para realizar cálculos y determinar seguramente el volumen del hoyo y posteriormente el peso unitario del suelo en campo. ¿Ya? Entonces, ahora pasamos a lo siguiente. Entonces vamos a decir, vamos a hablar o vamos a describir el procedimiento del ensayo de cono de arena ahora en campo. Ya hemos pasado la parte de calibración. Ahora en campo, pues, ¿qué consiste? Como hemos descrito de manera general hace un momento, habíamos dicho, se debe realizar un hoyo en la zona compactada, o donde se quiere medir el peso unitario del material, ¿verdad? En este caso, para esto se hace uso de la placa. Observemos acá, se coloca la placa base que hemos observado hace un momento, y con ayuda de algunos accesorios pequeños, como pueden ser una especie de cinceles, puntas, no sé, espátulas pequeñas, cucharas, lo que uno vea conveniente, que le ayude a realizar el hoyo en todo este orificio. Se ven acá, este no es como una guía en realidad. Lo que estamos haciendo acá es acomodar la placa, y una vez que acomodemos, empezamos a retirar el material compactado. Y noten que en este punto, pues, estamos controlando de que el material pues no se pierda contenido de humedad hasta antes de sacar. Entonces extraemos el material a una bolsa plástica, una bolsa a un recipiente hermético en este caso, que evite la pérdida de humedad. Ese es el objetivo de esta bolsa plástica. Entonces noten que acá ya se ha retirado todo el material, ya se ha realizado el hoyo seguramente, y acá tenemos esa cantidad de material que ha sido extraído. Una vez que hemos concluido con aquello, pues seguramente vamos a colocar ahora este cono y el bote más la arena que está llena acá, y la vamos a colocar en esta forma. Obviamente esta abertura que tiene nuestra placa base, pues es exactamente del mismo diámetro de nuestro cono. Pero este equipo viene en conjunto, en realidad. La acomodamos en ese momento. Inicialmente nuestra válvula se encuentra todavía cerrada, todavía no ha ocurrido, no se le ha abierto, por tanto ya estamos listos para iniciar este proceso. Sin embargo, vamos a modo de recordar el procedimiento general, pues vamos a recordar en realidad y vamos a mencionar todos los pasos que debemos realizar este procedimiento. ¿Ya? ¿Qué nos dice? Vamos a apuntar como un procedimiento 1 en campo.
dice, como paso 1, pues debemos realizar el hoyo en la zona compactada. Acá estamos realizando ese trabajo. Ahí está. ¿Ya? Segunda cosa, registrar la masa húmeda extraída. Muy bien, entonces acá hemos extraído la masa, pues esto debemos pasarle en una balanza, seguramente inmediatamente, y determinar, por ejemplo, la masa 1. Esta masa 1 pues va a significar que es la masa húmeda extraída de la zona compactada. Entonces ahí estamos registrando esa masa 1. Segunda cosa que hacemos, ya sabíamos que una vez extraer esa masa o determinar esa masa, podemos determinar el contenido de humedad. Entonces, para eso seguramente vamos a hacer secar el material y vamos a determinar su contenido de humedad de esto, en porcentaje. Segundo dato que vamos obteniendo. Paso número 4, dice, ahora debemos determinar la masa seca extraída. En este procedimiento a veces es conveniente que podamos determinar rápidamente esa masa seca extraída, que la vamos a denominar masa 2. Entonces, masa M2, perdón, y M2 va a ser la masa seca extraída de aquí, del hoyo. Entonces, ¿cómo determinamos la masa seca? Pues seguramente vamos a utilizar una ecuación. ¿Cuál va a ser la ecuación? Vamos a decir que M2 va a ser igual, bajo el mismo principio, a la masa húmeda, en este caso M1, de la masa 1 extraída, dividido entre 1 más el contenido de humedad en porcentaje. Tengo este dato, pues con esos datos ya determino la masa seca, M2. Paso número 5, pues dice, debemos realizar el ensayo de cono de arena. ¿Y el ensayo de cono de arena en qué consiste? En que debemos simplemente abrir la válvula. Ahí está. Entonces, una vez que ya teníamos todo listo, hemos acomodado la placa base, pues hemos colocado de manera invertida el cono, y pues en este caso, pues debemos abrir la válvula. Cuando abrimos la válvula, pues, ¿qué va a ocurrir? La arena que está acá en el bote, pues va a empezar a pasar seguramente al hoyo realizado. Voy a tratar de describir aquello, voy a hacer un pequeño esquema, voy a simplificar este esquema, voy a suponer que acá está mi cono, ese es mi cono, ahí tenemos seguramente nuestra zona compactada por acá, y si yo estimo esto en profundidad, seguramente el hoyo que hemos realizado pues va a quedar así, en una forma irregular, seguramente, no sé, pero que une de esa manera, ¿verdad? Cuando abrimos la válvula, ¿qué pasa? La arena va a empezar a caer seguramente inicialmente acá, y va a empezar a llenar todo esto. Como está cayendo en caída libre, va ocupando todo el espacio por acá. Va llegando acá, y luego una vez que ya ha llegado al nivel de la superficie, pues va a seguir entrando acá en la arena, y va a ocupar también el espacio del cono. Obviamente acá está nuestro bote, ¿verdad? Entonces nuestro bote ya no lo voy a dibujar, pues quedaría más o menos una configuración de ese tipo. Entonces ahí tenemos aquello. Una vez que ha llenado tanto el hoyo y en realidad el cono más, pues va a ser notorio, por eso generalmente estos son transparentes, va a ser notorio que la arena que queda acá, obviamente va a quedar una cierta cantidad de arena, en este caso ya no va a sufrir ningún movimiento, y eso es visual a la vista, es notorio más bien dicho a la vista, ¿ya? Entonces se nota. Cuando eso ocurre, pues cerramos nuevamente la válvula, nuevamente con mucho cuidado, la cerramos y retiramos el bote y el cono y la arena que todavía seguramente tenemos por acá. Entonces la retiramos. Y el paso número 6, por eso, consiste en registrar la masa del bote más el cono y más la arena sobrante, o la que ha quedado todavía dentro. Y a esa masa, en realidad de esos tres elementos, la vamos a denominar como masa 3. ¿Listo? Entonces, ya estamos ya armando todos nuestros datos para poder calcular
el volumen del hoyo. Y creo que estos son todos los datos que necesitamos para ahora calcular el volumen del hoyo, que es el siguiente paso. Y una vez que calculamos el volumen del hoyo, pues ya el procedimiento habrá concluido y hayamos dado por concluido este ensayo. Por tanto, vamos a irnos a la siguiente presentación. Acá observamos la fotografía. Observen, noten acá, aquí sí se nota en realidad cómo se ha vaciado en realidad la arena, todo esto. Ha quedado todavía este saldo. Y una vez que ha concluido, hemos retirado este bote. Acá está todavía la marca con la válvula cerrada. Y pues nos queda así este material. Pues simplemente, seguro que todo este material que está acá representa la masa que llenaba el cono, ¿verdad? Entonces ahí acaba el ensayo de cono de arena y ahora pues como paso 7 pues nos toca determinar el volumen del hoyo. ¿Cómo determinamos el volumen del hoyo a partir de todos los datos que hemos registrado? Pues ya esto queda sumamente simple. Primero, dice, el volumen del hoyo va a ser igual a la relación de la masa 4. ¿Y qué es la masa 4? La masa 4 va a ser la masa de arena que llena o ocupa el hoyo. ¿A qué hago referencia? Recuerden, nuevamente voy a tener que hacer mi esquema. Pues recuerden que tenía por acá mi cono, etcétera, y por acá estaba el hoyo. Pues obviamente ya no es exactamente el mismo. Ya habíamos dicho que esto se ocupaba de arena y también acá se ocupaba de arena y nos queda de esta configuración. Debo determinar esta masa, esta es la masa 4 en realidad, esta masa que ocupa solamente el hoyo, ¿verdad? Pero, ¿cómo determino esta masa entonces? Porque si determino eso, pues puedo determinar el volumen del hoyo fácilmente, porque esta masa de arena la puedo dividir en realidad entre la densidad de la arena, y esta densidad y es una densidad conocida que lo hemos calibrado en laboratorio. Por tanto, digo, muy bien, entonces la masa de la arena, masa 4, pues va a ser simplemente a la siguiente relación. La masa inicial con la que iniciamos el ensayo, la que hemos medido en laboratorio, menos la masa sobrante, en este caso la masa después del ensayo, M3 que le hemos llamado, ¿verdad? La que queda acá el bote, el cono y la arena sobrante, esa es la masa 3. Hago la diferencia de esos, ¿qué nos va a quedar? Pues nos va a quedar seguramente la masa que está acá y en el hoyo. Y para solo tener la masa de arena que ocupa el hoyo, pues la resto, esta masa que quedó encima, que corresponde a MC, que es la masa que llena el cono, y esto también es un dato que hemos calibrado en laboratorio. Para eso hemos calibrado, para utilizar en estos cálculos. Y con eso, pues, ya tengo todos los datos. Si hago esta diferencia, pues voy a tener simplemente este material acá. Y con eso el problema queda resuelto. Ahora puedo determinar el volumen del hoyo. Ya finalmente, pues simplemente determinamos la densidad seca en campo, y así ya conocemos el volumen del hoyo, conocemos la masa seca que hemos extraído del material de acá, este material, entonces dividimos entre el volumen y tenemos la densidad seca en campo, ¿verdad? Entonces esto pues va a quedar definido, si hablamos en términos de densidades, pues va a ser densidad seca en campo, pues va a ser igual a la masa seca, no sé, creo que estamos con masa 2, ¿ves? La masa seca extraída era nuestra masa 2 para nosotros, y esto dividimos entre el volumen del hoyo que acabamos de determinar. Entonces con eso encontramos este valor. Si queremos en peso unitario seco, pues ya sabemos, simplemente multiplicamos esto por la aceleración de la gravedad. Entonces noten que el procedimiento es simple, no es complicado, pero sí requiere que conozcamos este procedimiento para no confundirnos en la aplicación de estos valorcitos simplemente, ¿verdad? Entonces,
Muy bien, jóvenes, con esto creo que daríamos por concluido este capítulo y la clase de hoy. Si tienen alguna consulta, pues todavía podemos aclarar en este punto.